Seguimos con estos estudios bíblicos sobre estas enseñanzas falsas que han entrado y que muchos las han adoptado, no porque al no tener el conocimiento pleno de las escrituras, ¿no? Se quedan siempre con estos mercaderes le venden, ¿no? Bueno, vamos a considerar próspero como Abraham, si en verdad somos prósperos como Abraham y tenemos las riquezas espirituales como ellos alegan decir, ¿no? Que ahora dicen reclame las bendiciones espirituales, las bendiciones materiales, ¿no? Que ellos dicen. Y vamos a ver si en verdad es eso en este estudio. Bueno, el Nuevo Testamento enseña que somos descendientes espirituales, ¿no? de Abraham a través de la fe en Cristo. Eso lo podemos ver en Gálatas 3:7. Esa es la verdadera enseñanza que todo cristiano tiene que saber. Que eso es lo que tenemos nosotros, la bendición, que somos descendientes espirituales de Abraham a través de la fe en Cristo, ¿no? En Gálatas 3:7 leemos saber, por tanto, que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham, ¿no? Bueno, sin embargo, basar la doctrina de la prosperidad en esto es otra cosa. Los maestros de la prosperidad no han podido replicar las siguientes objeciones. Una de ellas, la objeción primera, es el pacto abrámico original no contiene promesa de riqueza material, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho recién, que no tiene ninguna promesa, que si usted lo lee, está en Génesis 12, que no dice que serás rico materialmente ahí, textualmente, ¿no? El texto del pacto se encuentra en Génesis 12, como hemos dicho, y es citado por Pablo en Gálatas 3, del 15 al 16. Al revisar sus términos originales, como constan en Génesis 12, podemos leer ahí que dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Bueno, ese es el texto que ellos alegan, ¿no? Y dicen, y con eso muchas veces dice, suelto bendición, dice. Y ese es el texto que tienen esos pastores para decir, suelto la bendición, reciba la bendición. Y se basan en Génesis 12, ¿no? Que diciendo de que ahí tenemos las bendiciones. Pero vemos que no, que la han transgiversado, ¿no? Para, como dice el apóstol, ¿no? Pedro dice que para su propia perdición que ya no se tarda, ¿no? Cuando venga el Señor Jesucristo, cada uno, Él le va a pagar a cada uno, ¿no? Y cada uno va a cosechar lo que hace sembrado, ¿no? Como dice en Gálatas 6:7. Y esta gente está sembrando en la carne, por consiguiente se va a cosechar en la carne, ¿no? Y sabemos lo que dice la cosecha en la carne, o sea, en Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Esta gente el pecado de ellos es mentir, ¿no? Añadir, no pondrás. Y esta gente pone y transgiversa la palabra que Dios mismo ha hablado, poniendo y sacando como ellos quieren. Bueno, siguiendo con los estudios, específicamente los términos de eso de Génesis 12 que habíamos leído recién, es que Dios formará de Abraham una gran nación. El 2, Dios bendecirá a quienes bendigan a Abraham y maldecirá a quienes lo maldigan. El 3, todos los habitantes de la tierra serán bendecidos a través de Abraham. El 4, Dios engrandecerá el nombre de Abraham. Notoriamente ausente de la mención de riqueza material. Acá vemos que no hay ninguna riqueza material. Pablo dijo en Gálatas 3:15, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. La doctrina de la prosperidad cae dentro de lo añadido, o sea, precisamente lo que hace lo que Pablo dijo que no se hiciera. Eso es lo que me he dicho recién, que esta gente añade y pone de acuerdo como ellos quieren, ¿no? De acuerdo a su doctrina, ¿no? Si algo no ve que se lo están descubriendo, ellos van a sacar otro texto para cubrir todo eso. Siempre están cubriendo y cubriendo su doctrina, ¿no? Sacando textos para poder mantener lo que ellos enseñan, ¿no? Como hacen las sectas, ¿no? Objeción número 2. Dice, Abraham ya era rico antes del pacto con Dios. Acá vemos que ya Abraham era rico, ¿no? Como ella dice que después de la bendición, o sea que se le soltó, él fue rico, ¿no? Dice, esta es la prueba contundente de que la riqueza de Abraham no tenía nada que ver con el pacto. Al seguir su trayectoria desde Génesis 11, vemos que se traslada a Aram, donde muere su padre Taré. Luego, ya realizado el pacto en Génesis 12, del 1 al 3, Abraham tomaba a su esposa y a su sobrino Lot y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido eran evidentemente esclavos que habían comprado. Bueno, acá vemos que los pobres no podían poseer esclavos, pues estos eran costosos.
No se sabe cuántos esclavos tenía Abraham, pero cuando tuvo que ir a rescatar a Lot, acudió con 318 hombres, todos criados suyos. Acá vemos que entonces que Abraham ya era próspero, ¿no? Porque los esclavos eran signos de que la gente que eran ricos, que tenían plata. Y vemos que antes de que se soltara la bendición sobre él, o sea, que se había dicho que Dios, cuando lo había llamado, ya vemos que antes de eso era próspero económicamente, ¿no? Cuando llega a Canaán, hubo allí una gran hambruna y sin posibilidad de establecer ningún negocio. Bajó a Egipto. A pesar de esta clara cronología bíblica, los maestros de la propiedad insisten en sostener que Abraham fue rico gracias al pacto con Dios. Y vemos que todo lo contrario, ¿no? Que pasó que después de eso vino una hambruna. O sea, si ustedes gustan leer, se van a dar cuenta que vino lo contrario. Y hoy podemos ver también claramente en eso, que muchos de los cristianos a veces tenemos que padecer, ¿no? Como decía Pablo, decía que para todo estoy preparado, ¿no? Para sufrir, para hambre, para ayunos y en la aflicción. Y vemos que no, que a veces, muchas veces perdemos lo que es material, pero ganamos riquezas espirituales, ¿no? Bueno, la objeción número 3 en esto es de que en el Nuevo Testamento siempre se define al pacto a nivel espiritual y material. Seguimos considerando que, defendiéndose de que siempre la riqueza es espiritual y no material, ¿no? Pero se refiere al pacto como el perdón de pecado, en Hechos 3, del 25 al 26. Mientras que en los capítulos 3 y 4, Gálatas lo relaciona con la promesa del Espíritu a través de la fe. El discurso de Pablo acerca de la justificación por la fe en Romanos 4 se basa en este pacto. El escritor de Hebreos sostiene en el capítulo 6 que el pacto significa nuestra seguridad en cuanto a ser salvo. Todos estos textos se refieren al pacto en términos espirituales y no en referencia a riquezas materiales. Si Dios hubiera querido revelarnos cómo podemos obtener riquezas materiales por medio del pacto, habría inspirado a todos esos autores que así lo manifiestan, ¿no? Siguiendo con el estudio ahora, en objeción 4, dice: no hay tal cosa como las llamadas bendiciones de Abraham. Una cuidadosa investigación en la concordancia revela que no existe tal frase en la Biblia, más parece ser que ha divulgado justamente por las prédicas de este movimiento de la propiedad y de algunos cantos, ¿no? Que muchos vemos que dice que las bendiciones de Abraham se nombra, pero en sí no aparece, o sea, ese término bendiciones de Abraham. O sea, lo más cercano que puede llegar a aparecer sobre eso, la frase se encuentra en la Biblia, está en Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu, dice ahí, ¿no? Entonces podemos notar que la palabra bendición se halla en singular, y no como se ha divulgado bendiciones, que está en plural. Esta bendición es definida por Pablo como la promesa del Espíritu, así que nadie puede confundir a qué se refiere otra cosa, ¿no? Acá vemos que tenemos las bendiciones del Espíritu, ¿no? O sea, y no las bendiciones como ya están diciendo que las bendiciones son materiales. Algunos maestros han sostenido, ¿no?, que se trata de una bendición, pero con varios aspectos, dentro de los cuales estaría la riqueza material. Pero no encontramos ninguna confirmación en este punto, ¿no?, de vista del modo del Nuevo Testamento. La bendición no es del tipo material, es bendición espiritual, que puede resumirse en una palabra, que se podría resumir la palabra salvación, ¿no? Esa es la bendición que tenemos, ¿no?, del perdón de nuestros pecados, que somos justificados, ¿no?, por el sacrificio de Cristo Jesús. Bueno, la objeción número 5, el pacto fue irrelevante en ciertos aspectos de la vida privada de Abraham. Un contrato humano puede diferir de otros aspectos de la vida personal. No todo lo que Abraham haya dicho o hecho en su vida está conectado con su pacto con Dios. Por ejemplo, Abraham tomó a Agar como su concubina. También mintió a Abimelech acerca de Sara. Pero ¿estuvieron estos eventos relacionados con el pacto? No se menciona en ninguna parte del pacto los derechos del concubinato, ni que el término bendición fuera un cheque en blanco para que todo lo que a él se le viniera en gana, ¿no?, todo lo que él quisiera, ¿no?, porque que él pudiera decir, bueno, ahora que tengo la bendición puedo hacer lo que quiera. Vemos que no es así como esta gente está enseñando. Aceptando esto, la cuestión de su situación económica es igualmente irrelevante, ¿no? Irrelevante. El estilo de vida de cada persona puede estar rodeado de circunstancias irrelevantes a un contrato realizado por ella misma. Se debe reclamar respuesta a los maestros, ¿no?, de la prosperidad
en cuanto a por qué incluyen el contrato del pacto y por qué incluyen la riqueza, ¿no? Uno tiene el derecho, ¿no? De eso vemos de poder preguntar, de decir, llevar la escritura y no solamente decir, bueno, porque lo dice el pastor, porque lo dice el líder. Acá vemos que no, que nosotros tenemos derecho y la palabra dice tal cosa. No callarnos, ¿no? El pacto de Abraham, varios maestros de la propiedad están conscientes de estos vacíos en su teología, por lo que han tratado de parcharlos con algún método ingenioso. Un tipo de parche es cuando añade a la ley de Moisés a manera de extensión del pacto abrámico, y luego citan las bendiciones de Deuteronomio 28, del 3 al 41. Estos maestros ni siquiera intentan demostrar en esto ningún fundamento teológico, votan por un solo declararlo así. Uno de estos maestros incluso proclama la ley de Moisés como los artículos del pacto de Abraham. Los que afirman ¿sí? Lo que afirman que la totalidad de la ley de Moisés fue el resultado del pacto de Dios con Abraham. Vamos a ver en este estudio que ahora consiguiendo que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo porque ellos en su ignorancia espiritual, en sí, como dice la carta a los Corintios, que el hombre espiritual solamente puede discernir las cosas espirituales, más el carnal no. El nacido de nuevo puede leer la escritura y decir, no, de ninguna manera, lo que quiere decir son dos cosas diferentes. Pero esta gente, al no conocer las escrituras, vemos que lamentablemente, ¿cómo podríamos decirlo? Hablando secularmente, o como dicen, en sí la palabra secular no existe en la Biblia, pero hablando como se habla en el mundo, diría, meten la pata, ¿no? Porque no conocen la escritura, entonces sacan un texto y sacan otro texto y siguiendo hablando como hablan en el mundo, la embarran cada vez más porque no entienden la Biblia, entonces sacan otro texto y vemos que uno entonces se le va cayendo de a poco la máscara, ¿no? Porque como no entienden las escrituras, han mezclado el pacto, o sea, de abrámico con el pacto, o sea, con lo que era la ley, para justificar su doctrina falsa, ¿no? Pero vemos que no entienden las escrituras, ¿no? Porque no se le puede correr el velo, porque esta gente no ha nacido de nuevo, y la carta esta de la Biblia fue una carta para sus hijos, y aquellos que son sus hijos pueden entenderla, ¿no? Bueno, y vamos a ver que no es lo que ellos están enseñando. Habíamos dicho que estos maestros ni siquiera intentan demostrar, ¿no?, que ningún fundamento teológico, que votan solo por declararlo así. Ellos dicen, no, está escrito acá, y lo declaran así y ya está. Y uno de esos maestros incluso proclama la ley de Moisés como artículo del pacto de Abraham. Otros afirman que en su totalidad la ley de Moisés fue el resultado del pacto de Dios con Abraham. Bueno, pero vamos a ver que no es así. ¿Acaso se nos enseña en el Nuevo Testamento que estos dos pactos puedan ser que puedan estar mezclados entre sí? Vamos ahora a Romanos 4, 13 y 14, por favor. Romanos 4, 13, 14. Romanos 4, 13, 14, que dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si son los de la ley, son los del heredero, vana resulta la fe y anulada la promesa. Bueno, vemos que con este texto ya estaría, más que suficiente para refutar la enseñanza. Pero vemos que esta gente es dura de servir, ¿no?, y de entendimiento, y sus oídos y sus ojos fueron cegados, ¿no?, para que no puedan entender las escrituras. Y siguen, y vemos que cada vez que más cegado, en vez de que tener un espíritu de decir, sí, está aquí, así, yo me arrepiento, veo que ahora no les importa, se pone más duro y más duro, y vemos que cuando más duro y más duro se pone, más duro su corazón y su entendimiento está, ¿no? Pero para eso estamos, para aquellos que quieran, ¿no?, abrir su corazón a la palabra de Dios, con un espíritu, ¿no?, de humildad, y puedan entrar y correrse el velo. Entonces Pablo enseña que nuestra fe resultaría vana y el pacto de Abraham anulado. El instante en que se intentara juntar la fe con el pacto, el grado en que intentamos hacer tal mezcla, indica la medida en que nuestra inmadurez teológica, ¿no? Este punto es el tema central de Gálatas. Bueno, eso quiere decir, para que lo entienda más o menos, que esta gente, en sencillas palabras, es inmadura en sentido de la palabra, ¿no? O sea, que no la pueden entender. Tampoco nosotros la entendemos, solamente es por inspiración del Espíritu Santo que nos hace, ¿no?, que nos hace entender las escrituras, no es pero que nosotros las entendamos.
no nos podemos jactar o gloriar de que podemos tener la escritura, sino porque Él nos ha dado ese don para que podamos discernir las escrituras. No es porque nosotros, porque nuestra naturaleza caída nunca podríamos entender las escrituras. Por eso gracias por ese entendimiento que nos ha dado, ¿no? Ese don. Pablo además ilustra bellamente este punto en el capítulo 4 de Gálatas, poniendo el ejemplo de Sara y Agar. Y ahora podemos leer, estamos en Gálatas 4, el 21, 24 y versículo 30. Dice Pablo: decidme a lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Mas que dice la escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no le dará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Acá vemos que Sara representa el pacto abrámico, el cual a su vez simboliza la salvación por gracia. Y Agar representa la ley de Moisés. ¿Y qué concluye Pablo acerca de estos dos pactos? Concluye que así como Sara y Agar no podían llevarse entre sí, tampoco podemos mezclar los dos pactos. ¿Por qué? Porque las dos mujeres eran enemigas mortales por la naturaleza de su relación diferente con Abraham. Pero siguiendo el razonamiento, ¿por qué difieren tanto en tanto así ambos pactos, ¿no? que vienen de Dios? Porque vemos que estamos considerando, para que ustedes lo puedan entender, si los dos pactos venían de Dios, ¿por qué es entonces que difieren si vemos que eran los dos pactos de Dios? Eso para que ustedes puedan entender lo que estamos considerando. Bueno, la doctrina de prosperidad usa este último razonamiento para cimentar su afirmación de que la ley es meramente una extensión del pacto abrámico. Hay que observar que las dos mujeres vivieron bajo el mismo techo y ambas tuvieron un hijo de Abraham. Cada uno tuvo su propia independiente relación con él. Sin embargo, debido a la naturaleza del pacto, no podían relacionarse entre ellas. Como afirma la escritura, no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por eso Agar fue echada al desierto. La conclusión es que Dios efectuó dos pactos, cada uno independiente del otro, y con dos motivos diferentes, pero no relacionados entre sí. Varios maestros de la propiedad han tratado de evitar esta línea argumentada, afirmando de que Cristo nos redime de las maldiciones de la ley, pero deja intactas las bendiciones. Y para ello citan Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Acá vemos que otra cosa que transgiversa, ¿no? Que cambian las escrituras otra vez para estar, ¿no? fundamentando su doctrina, ¿no? Esta es una interpretación errada, pues el texto se parafrasea que al leer las palabras maldición de la ley, las cambian un poco para que se lean las maldiciones que son bajo la ley. Pablo no se refiere a la maldición específica que se encuentra en la ley mosaica, sino a todo el cuerpo de tal ley. El contraste no es entre bendición y maldición, sino entre los dos pactos que cada uno representa. Nada que se encuentre en la ley mosaica corresponde a algo del pacto abrámico, ya que la ley en sí es maldición, pues así terminó siendo para los judíos, y al condenarlo indefectiblemente Dios quiso que así sucediera para los judíos, pudiera reconocer su pecado, ¿no? Y buscar al Salvador prometido, ¿no? Que era nuestro amado Señor Jesucristo. El contexto de Gálatas 3 carga esta interpretación. Los maestros de la propiedad parece que no vieran el versículo 12. Eso, como bien me habían dicho recién, ¿no? Que tienen ojos, o sea, para no ver, no pueden ver. Que dice: y la ley no vincula con el pacto de Abraham. Pablo continúa así. ¿Cómo se la vincula con el pacto de Abraham, no? Estamos ahí, sí. Bueno, Pablo continúa así, ¿no? El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Es decir, que si queremos vivir bajo la ley, deberemos vivir bajo su totalidad, no por parte, ¿no? Como bien dicen, si no me equivoco, es en Santiago 2:10, ¿no? Que tenemos que vivir toda, dice, aquel que quiere vivir la ley va a tener que vivir en su totalidad, no por parte. Este principio se aclara cuando analizamos el capítulo 28 de Deuteronomio. Un día Moisés se presenta ante el pueblo y empieza a resumir los mandamientos de la ley. Lo que empieza en el capítulo 1, versículo 6, continúa interrumpidamente por 32 capítulos más. El 28 es parte de esta cita y contiene las bendiciones resultantes del cumplimiento de las leyes. La condición era que Israel recibiera todos los mandamientos de Moisés y le entregaran ese día.
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te ensalzará sobre todas las naciones de la tierra. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 28:1. ¿Cuáles son tales mandamientos? Entre otros, sacrificio de animales, matrimonio con la viuda del hermano, día de fiesta, circuncisión, restricciones de la dieta, asesinato de enemigos, etc. ¿Nos sujetamos a todas estas condiciones? Vemos que no. En contraste, Abraham no hizo nada que se le mereciera las promesas de la bendición. La gracia fluyó libremente de la voluntad divina, no de la de él. Pero los problemas que no terminan allí. Los mensajeros de la fe son muy intransigentes, ¿no? Cuando afirman que la iglesia es la heredera de las promesas, a Israel bajo la ley. Esa es una parte necesaria de su teología, ¿no? Es como el fundamento que ellos se basan en eso, ¿no? Esa es como su roca. Pero para nosotros los creyentes la roca es Cristo, ¿no? Sin embargo, este es un asunto teológico muy sensible, pues muchos eruditos evangélicos rechazan el punto de vista que la iglesia hereda las promesas dadas a Moisés, porque existe fuerte evidencia bíblica de lo que lo contradice. Esto último no ha servido para disuadir o detener a los maestros de la fe en ninguno de sus argumentos. Parece que sienten que han descubierto una pista especial dada secretamente por el Espíritu, por lo cual se hace innecesario todo conocimiento cabal de la Biblia, razonamiento, evidencia teológica. ¿Y cuál es el algo especial? Ellos lo llaman conocimiento revelado. Es decir, que el Espíritu le ha revelado ciertas cosas y todos debemos creer lo que dicen como la revelación divina. Es como que esta gente dice, el Espíritu me dijo, el Espíritu me ha revelado. Y cambian las escrituras, ¿no? Diciendo, la letra mata, el Espíritu vivifica, dicen así. Y no entienden nada de lo, como decía Pablo a Timoteo, ¿no? Dice, quieren hacerse maestro de la ley, pero no entienden nada de lo que citan, ¿no? Porque nada que ver, ¿no? Lo que están diciendo, porque está hablando de que la ley decía que mataba, así porque revelaba el pecado era mataba, porque la ley dice santa en sí. Pero vemos que esta gente es ignorante, ¿no? Ante lo dicho debemos ver alguna realidad de la palabra. El escritor hebreo sostiene que las promesas dadas bajo la ley de Moisés son inferiores a las que tenemos ahora. En Hebreo 8, 6, versículo 13 se lee, Cristo es el mediador de un mejor pacto, establecido entre mejores promesas. Luego cita Jeremías 31, del 31 al 32, donde se explica cómo Dios intenta abolir el pacto que se hiciera con Moisés cuando lo sacó de Egipto. El pacto en su totalidad es abolido porque es inferior. Deuteronomio 28 es parte de ese convenio. Nos queda preguntar, ¿por qué citar promesas inferiores de un pacto ya abolido? El cuerpo de Cristo no es una extensión de Israel, sino más bien un nuevo hombre. De acuerdo con Efesios 2, 12 al 22, es una especie de ser radicalmente nueva, un organismo vivo, que no es ni judío ni gentil, es la iglesia. Estamos inventados en un pilar diferente que Israel, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso lo ponemos en Efesios 2:20. Aquí profeta se refiere a los del Nuevo Testamento, lo cual se afirma en Efesios 3, versículo 5. La promesa hecha a Abraham fue tal incondicional como la salvación representada por ella. De ahí que los dos pactos no se pueden mezclar. Sus cimientos son diferentes y se excluyen mutuamente. Mas sus descendientes no entendieron este principio, porque yo les doy testimonio, dice la Escritura. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso lo podemos tener en Romanos 10, 2 al 3. El peligro de la doctrina de la prosperidad es que nos guía a sus seguidores a la misma pobreza espiritual que han sido enseguecidos los judíos, ¿no? Porque no creyeron en Jesucristo, la que les impidió ver la gracia divina. Todo lo anterior lleva a un grado de orgullo espiritual que se hace imposible el ejercicio de la fe genuina. Hasta acá el estudio pudimos considerar que en este capítulo aprendimos que el pacto de Abraham no se apoya en las premisas del movimiento de la propiedad. ¿Por qué? Como veíamos antes dicho, porque el pacto abrámico original no contiene promesas de riquezas materiales. La segunda refutación que pudimos dar es que Abraham ya era un hombre rico antes del pacto. Lo tercero con el cual pudimos refutar por medio de las Escrituras es el Nuevo Testamento siempre define el pacto de Abraham en sentido espiritual y no material. Hasta acá este estudio, espero que le hayan servido. Muchas gracias. Seguiremos considerando otros temas más adelante.